Hola a todas y a todos. Aproveché el impulso de la clase que recién terminamos por Zoom y ahora les voy a subir el videito de la clase 5 ya sobre el siglo XX. Y ahora, como les mencionaba, ya estamos entrando en materia más gruesa respecto a la psicología propiamente tal. Se refleja mucho ya. Entonces les pido que abran el PowerPoint, ya que es el documento ya número 7, que dice clase 5, siglo XX. Entonces vamos a ir revisando este Power. Todavía estamos en los fundamentos de la psicología, ¿cierto? Y aquí hacemos un repaso, que es más o menos lo que hicimos ahora por Zoom. No me voy a detener mucho aquí. Repasamos, ¿cierto?, que la edad contemporánea se inicia con la revolución industrial, tal como aparece en la línea del tiempo de la historia universal, ¿ya?, que es posterior a la edad moderna. Entonces la edad moderna termina con la revolución industrial y de ahí en adelante. Entonces, perdón, con la revolución francesa y de ahí en adelante, ¿cierto?, se inicia la edad contemporánea, ¿ya? Y en esta edad contemporánea pasan hitos que son muy significativos, ¿cierto? Eh, como la revolución industrial, que cambia la visión económica de la organización social, es decir, la política de los grupos humanos, ¿ya? Entonces aumenta la inversión en ciencia y en tecnología. Lo voy a pasar rapidito, hablamos de la frenología, ¿cierto?, que son estos estudios del cerebro y los lóbulos cerebrales. Hablamos de Darwin y cómo fue su aporte respecto a las teorías evolutivas y a la selección natural, ¿verdad?, introduciendo esta idea de que el ser humano es un animal más dentro de un conjunto y de un ecosistema, ya lleno de otros seres también. Después hablamos de que hay nuevos métodos que hubo en ese momento, ¿cierto?, a fines de 1800, métodos en psicología como fueron la cronometría mental, la psicofísica y los test mentales como el factor G de Galton y eh, las evaluaciones de la edad mental respecto a los niños que iban a ingresar al sistema público de educación en Francia, que hizo Binet. Luego Kraepelin, ¿cierto?, funda los síntomas con un manual, ¿verdad?, de psiquiatría. Entonces él agrupa síntomas con un diagnóstico. Entonces se empieza a trabajar ya la psicopatología en Francia. Por lo tanto, a fines del siglo XIX habían fuertes líneas de investigación relacionadas con la psicopatología, con el funcionamiento general de la mente y con los estudios en animales en Inglaterra. Hasta ahí entonces lo que eran las posturas racionalistas y empiristas que se iniciaron en la Grecia antigua, ¿verdad?, donde algunos atribuían a que la esencia del alma era cognoscible a través del pensamiento y la razón, que son los racionalistas porque los sentidos nos engañan, se contraponen a las visiones empiristas donde dicen, bueno, ¿de qué nos sirve cuestionarnos si es que existimos o no existimos o cómo existimos si al final lo único que tenemos es los sentidos para conocer la realidad y la experiencia concreta, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando y acá es donde yo les incorporé el trabajo de dos compañeros. Por un lado a Jorge Aguirre, que lo felicito por su trabajo, quien toma distintos autores relacionados con la edad contemporánea. Entonces él señala, ¿cierto?, que se inicia en 1789, ¿verdad?, con la revolución industrial. Ay, me da con la revolución industrial, perdón, con la revolución francesa. Entonces, aquí él hace mención a un accidente muy connotado, ya, que es un hito, ya, que es el accidente de Phineas Gage. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este señor? Este señor tuvo un accidente donde eh, se le enterró un fierro en el lóbulo frontal, ya perdiendo parte de la masa cerebral. Sin embargo, siguió vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Es que tuvo cambios notorios en su personalidad, ya en su temperamento, tal como señala ahí su compañero, y se empezó a estudiar que el lóbulo frontal, tal como dijo anteriormente el fundador de la frenología, ¿cierto?, el señor Gall. Entonces, tal como dijo él, los
los distintos lugares que hay en el cerebro, estos espacios tienen diversas funciones especificadas, ¿ya? O sea, que el cerebro no es uno solo y no funciona todo para lo mismo, sino que hay zonas cerebrales que tienen distintas funciones, ¿ya? Más adelante se fue haciendo una especificación sobre el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, frontal, perdón, temporal, parietal y occipital, ¿ya? Entonces, y de otras zonas del cerebro ligadas también a la memoria, por ejemplo, como el hipocampo que está al centro y hacia adentro de nuestro cerebro. Entonces, es muy interesante este aporte que realiza su compañero. Ya también cita a William James, que lo vamos a ver hoy día, fundador del funcionalismo, ya. El momento en el que nace el conductismo en 1914 con una publicación de Watson respecto a cómo vive la psicología un conductista, ¿ya? Toca el tema del laboratorio de Wilhelm Wundt, que también lo vamos a ver hoy día, a Sigmund Freud con la fundación del psicoanálisis y la Gestalt, que se funda en el año 1910 aproximadamente, ¿cierto?, en Alemania, que es estas leyes sobre la percepción, ya la forma, la totalidad, y la psicología cognitiva de los años 50 en adelante, que están también muy ligados a la neurociencia hoy en día y a los procesos neuronales, ¿ya? Así es que súper interesante. También el compañero menciona el año 49, ¿cierto? La construcción de la primera escala de inteligencia de Wechsler, que es la que todavía ocupamos, con mejoramientos por supuesto, pero es la misma. Y luego otra compañera, Catherine Sangüesa, también aborda hitos importantes para la psicología. También, por ejemplo, el Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt, indicando la fecha, ¿verdad? Habla también de William James en Estados Unidos. Un hito fundamental que es la fundación de la APA, ¿cierto? La Asociación Estadounidense de Psicología, que todavía existe en el año 1892, ¿verdad? Que es el más importante. Y también como un hito, ¿verdad? La publicación de un libro en particular, que es la interpretación de los sueños de Freud, que marca un antes y un después en la concepción de la conciencia, ¿ya? Entonces ahí no estamos haciendo solamente referencia a un autor, sino a un hecho puntual, que es la publicación de ese libro. Hay un antes y un después de ese libro, ¿ya? Que también lo vamos a ir viendo cuando veamos psicoanálisis, enfoque psicodinámico. Y aquí la compañera nombra a otros autores como John Watson, por ejemplo, que es el fundador del conductismo, que también lo mencionaba el compañero. La formación de la Sociedad Británica de Psicología en 1901, y aquí la compañera nombra a algunos humanistas como Carl Rogers y Abraham Maslow, ¿ya? Fundadores, ¿cierto?, de la terapia humanista. También la escala de Wechsler, y aquí incorpora en los enfoques cognitivos a dos autores que son bien importantes, que son Aaron Beck y Albert Ellis, ya quienes trabajan con ideas irracionales y cómo el pensamiento y las ideas tienen al final influencia en las acciones. Entonces, sigamos más adelante. Ahora vamos a ver el siglo XX hasta nuestros días, ya la época contemporánea. Entonces vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Esto ustedes no lo habían visto claramente, por eso es interesante. A lo mejor cuando ustedes construyeron su línea del tiempo, se toparon con algunos de estos autores, ¿ya? Y quizás solamente vieron, ahora vamos a descubrir de quiénes se trata y cuáles fueron sus aportes, ¿ya? En primer lugar, también a fines, ¿cierto?, del siglo XIX e inicios del siglo XX, surgió mucho interés por la investigación en animales. Recordemos que ya había aparecido Darwin con toda su revolución científica, ¿cierto? Entonces, la etología corresponde a una corriente donde se realizan estudios comparados del comportamiento entre animales y humanos, pero a nivel de especie. Entonces, se estudian las especies, su comportamiento, si tienen instintos o no tienen instintos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí hay tres autores que son súper importantes. El primero de ellos es Konrad Lorenz, ¿ya? Konrad Lorenz investigó a patos y gansos y junto con Tinbergen realizaron algunos estudios significativos. ¿Qué es lo que pasó con este señor, con Lorenz? Es que él se dio cuenta de que cuando un
El pato sale de su cascarón, sigue el primer movimiento que detecta, ¿ya? Este primer movimiento que detecta, ¿ya? En el caso de los experimentos de él, era él mismo, ¿ya? Es un instinto del animal. Entonces lo sigue, y no solamente durante un día o dos mientras se está moviendo, sino a largo plazo, ¿ya? Lo detecta de alguna manera como un sujeto significativo, aun cuando no sea su madre, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que él está haciendo alusión a que el ambiente no necesariamente es la única forma para generar conductas en los sujetos. ¿Por qué? Porque estos patos no lo aprendieron del reforzamiento del entorno, como posteriormente plantea, ¿cierto?, el conductismo, sino que lo nacieron sabiéndolo, ¿ya? Y que existe información genética que viene con el sujeto y que luego solamente la desenvuelve, ¿ya? A este concepto le llamo impronta, ¿ya? Que es cuando nacen los patos y siguen al primer sujeto que detectan, independiente si no es o no su madre. Por lo tanto, vienen biológicamente preparados para ello, comprobando así que existen instintos propios de la especie, ¿ya? Otro autor muy significativo es John Bowlby, que lo tenemos a la derecha, un inglés. Este señor era psicoanalista, ¿ya? Y John Bowlby estudió también, llevó estos estudios, ¿verdad? Uy, ahí no le puse los años a Harlow. Eh, John Bowlby lo que hizo fue que llevó estos estudios de Lorenz, ya motivado también por la etología, y dijo, bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Tenemos algún instinto? Entonces empezó a investigar la relación que establecen los hijos con sus madres y desarrolló una teoría que es fundamental hasta el día de hoy para la psicología del desarrollo, que es la teoría del apego, ¿ya? ¿De qué se trata esta teoría del apego? Él dice que a partir de los primeros vínculos que establece una madre con su hijo, ¿cierto? O su cuidador con su hijo, pero él habla de madre-hijo, se van a generar relaciones que van a permanecer en el tiempo y que incluso van a marcar los rasgos de personalidad de estos hijos, ¿ya? Y él definió tres tipos de apego. Por un lado, apego seguro, que corresponden a aquellas madres que hacen sentir a esos niños que tienen respuesta, que tienen contención emocional, que tienen límites y normas, y que en el fondo, independiente de lo que el niño esté haciendo, esa madre está preocupada de ese hijo, digamos, ¿ya? El segundo es el apego evasivo o evitativo, que consiste en que la madre, cuando el niño reclama atención o llora, no le presta atención, por lo tanto el niño aprende a resolver sus necesidades por sí mismo y a dejar de llorar, ¿ya? A dejar de quejarse, ¿ya? Y lo tercero es el apego ambivalente, que son madres que a veces le dan respuesta positiva a las demandas de los niños y otras veces no. Por lo tanto, el niño al final no sabe bien a qué aferrarse, ¿ya? Esos son los tres tipos de apego que planteó John Bowlby. Posteriormente, Mary Ainsworth hizo un experimento que le llamó la situación extraña, ¿ya? Donde en una habitación ponía a una madre con su hijo o hija, ¿ya? Y luego ingresaba un sujeto extraño y la madre salía. Entonces se observaba la reacción que tenía ese niño o esa niña. Y habían distintos tipos de reacciones para los niños. Por ejemplo, los niños que tenían un apego evitativo con sus madres en realidad no les importaba porque nunca habían contado mucho con su mamá. ¿Ya? Los niños que tenían apego seguro la extrañaban, la demandaban. ¿Ya? Y así, bueno, en fin. Y ella incorpora también el estilo de apego desorganizado. Harry Harlow realizó otro experimento sumamente interesante que consistió en disponer a chimpancé bebés en una jaula sin su madre biológica, ¿ya? Y les puso en esa jaula dos madres, ¿ya? Una madre de fierro que le daba el alimento, la comida, y otra madre de felpa, ¿ya? Como tipo peluche. ¿Qué es lo que él observó? Que los chimpancés pasaban aproximadamente 23 horas con su madre de felpa y una hora con su madre de fierro. Y solamente acudían a la madre de fierro para ingerir alimento.
Pero también este experimento, ¿qué es lo que él hizo? Hacían ingresar un sujeto aterrador, ya que era como una especie de maquinita que se movía para arriba y para abajo, que asustaba a estos chimpancés bebés. Entonces, cuando el chimpancé se asustaba, lo que hacía era que iba y se refugiaba en su madre de felpa, ¿ya? ¿Qué demostró con eso? Que en el fondo los sujetos no solamente requieren de alimentación, ¿ya? Y no solamente establecen asociaciones con aquel ente que les brinda, que les provee de alimento para su subsistencia, sino que también aquel ente que les provee de afecto, protección y seguridad, ¿ya? Su refugio, protección y abrigo, eso era lo que buscaban en su madre de felpa. Al separarlos de la madre de felpa, ellos lloraban y se desesperaban sintiendo miedo y la buscaban, ¿ya? Que es semejante a lo que después John Bowlby comprobó que también pasa con las personas y con los seres humanos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, si Darwin no hubiese propuesto que los seres humanos éramos especies en desarrollo y que éramos semejantes a las otras especies y que había que observar a las especies para entendernos a nosotros, entonces no hubiese emergido la etología tampoco, que ha sido fundamental, ¿ya? Para el comprendimiento de los seres humanos. Luego tenemos otra propuesta teórica que es el estructuralismo. ¿Ya se acuerdan cuando ustedes citaban ahí en sus líneas del tiempo a Wundt? Bueno, este señor es un alemán, era un alemán que se llamaba Wilhelm Wundt, que nació en el año 1832 ¿ya? Y murió en 1920. Él fundó el primer laboratorio de psicología experimental, pero no es un laboratorio como hoy en día nosotros nos imaginamos un laboratorio. ¿Por qué? Porque este señor era más bien de corte racionalista, no tan empirista. Vamos a ir descubriendo. Lo que el estructuralismo propone es que la mente se va componiendo de distintas sensaciones, ¿ya? Pero para descubrir cómo funciona la mente hay que estudiar los elementos básicos que conforman esta estructura de la mente, elemento por elemento, ¿ya? Por lo tanto, todos estos procesos complejos se pueden reducir a elementos basales, elementales que se fueron llamados, ya que no pueden ser más reducidos. Por lo tanto, para Wundt, la forma de comprender la conciencia era a través de la propia introspección, y ese era su laboratorio experimental, ¿ya? Los sujetos iban a autoobservar y a relatar, ¿cierto? Lo que sentían, que uno pudiera pensar es subjetivo, sí, pero él está aplicando el método científico para describir la conciencia, ¿se fijan? Entonces, más ligado, por ejemplo, a un pensamiento socrático, ¿verdad? Que aristotélico. Y entre medio lo mezcla un poco con esto de la demostración del laboratorio, pero tiene que ver con la conciencia en su conjunto, es decir, yo no puedo poner bajo una lupa el cerebro, eso es lo que él está proponiendo, pero sí puedo tomar la descripción que hacen de los sujetos, los mismos sujetos, y a partir de ahí puedo empezar a entender cómo funciona la conciencia, ¿ya? Él tuvo un discípulo que fue Titchener, que era un inglés, ¿ya? Y que él luego llevó este conocimiento a Alemania, a Estados Unidos. Sin embargo, no fue un adherente de las propuestas que emergieron en Estados Unidos de mano de William James, que también lo vamos a ver, lo recordarán, ¿ya? Sino que él siguió estudiando la conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque él dice que cuando ya no pueden descomponerse en más partes las sensaciones como el gusto, las sensaciones visuales, entonces hay una parte elemental. Y él, ¿qué es lo que hace? Él dice, estas sensaciones, claro, que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, generan percepciones completas al interior de nosotros, generan sensaciones subjetivas. Y con eso es lo que es el motor de nuestra propia conducta después, ¿ya? No es el hecho, por ejemplo, de comer un alimento, ¿ya? No se trata de comer el alimento. Yo puedo comer 5 cosas distintas, pero no todas las voy a encontrar ricas, ¿ya? Porque a lo mejor hay una que me recuerda cómo me cocinaba mi mamá cuando era chica y eran unos calzones rotos, por ejemplo, que me hacía mi mamá. ¿Se fijan? Entonces ahí no, el laboratorio no es solamente un espacio para medir el gusto, sino que las imágenes que genera el gusto, ¿ya?
y a partir de ahí entender la conciencia. Sin embargo, en Estados Unidos pensemos que esto era la Alemania y que esto fue la base para después escuelas como la Gestalt. Y de la Gestalt, el humanismo. Ya esa es como la línea de pensamiento que estamos siguiendo, ¿ya? Pero hay otras formas de pensamiento en ese momento que surgió en Estados Unidos con William James, ¿ya? Bien conocido, y es el famoso padre del funcionalismo. ¿Por qué el funcionalismo? Porque él dice, dediquemos nuestro estudio a aquello que nos sirve, aquello que nos es útil, como Comte. ¿Se acuerdan del francés que decía, prioricemos lo que es útil, lo que es concreto, lo que es comprobable, por sobre aquello que no nos sirve tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque consideraban que al final los alemanes se daban demasiadas vueltas, digamos, en sus estudios teóricos y que en el fondo la gente necesitaba respuestas concretas, ¿ya? Que, bueno, ahí están los distintos pensamientos, ¿verdad? Al final uno va entendiendo que todos tienen algo de razón y que por algo son todos teóricos tan connotados porque han descubierto una u otra cosa de nuestra mente, de nuestra conciencia, ¿ya? Entonces, porque por otro lado, efectivamente esta vuelta larga de la conciencia ha servido al final para ir entendiendo cómo funciona la mente y cómo vamos significando vivencias que muchas veces son la base de nuestros problemas de psicopatología, ¿ya? Una persona no vive un cuadro depresivo solamente porque le faltó comida o refugio o un abrazo, ¿ya? A lo mejor vive un cuadro depresivo porque falleció una persona que quizás no era su papá, no era su tío, no era, pero era su mentor, tenía un significado asociado, y sufre, o un animal, una mascota, ¿ya? Entonces vamos construyendo significaciones. Ese es el aporte del estructuralismo, ¿ya? Pero por otro lado el funcionalismo dice, ya, yo tengo pero esa persona está viviendo con una depresión, entonces ¿qué hago yo? ¿Ya? No me sirve tanto explicar cómo la formó, sino que necesito respuestas concretas, ¿ya? Entonces al final, a la larga, hoy en día entendemos que todo eso hay que irlo unificando. Bueno, el funcionalismo. Entonces William James, ¿cierto? Eh, propone que hay que estudiar la influencia de las facultades mentales en la adaptación del organismo al ambiente y a la supervivencia, bien concreto, ¿ya? Entonces también él era filósofo en su forma de plantear, porque él dice la conciencia es dinámica, está en movimiento, son procesos que se suceden unos a los otros y yo no puedo terminar de medir eso, pero sí puedo evaluar la conducta, ¿ya? Y lo útil, lo que sirve. Por lo tanto, si es útil, es verdadero, ¿ya? Propone una relación circular en la emoción y su interpretación. Él dice, estoy triste porque lloro, entonces lloro porque estoy triste. Por lo tanto dice, yo no puedo separar mi mente de mi cuerpo, ¿ya? Porque las emociones tienen un correlato psicológico, pero también físico, ¿ya? Es decir, la interpretación subjetiva y su respuesta fisiológica van de la mano. O sea, por ejemplo, hay un experimento que se hace en emoción. Hay una película donde hay una escena bien famosa, hay una chica que está en el baño y le tiran agua, está en la ducha y ve Scream, creo que se llama la película, y le aparece como un persecutor que la va a asesinar. Blanco y negro la película. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con ella? Como se demuestra, ¿cierto?, que las emociones tienen un correlato fisiológico y querían que la actriz sintiera miedo, y el miedo fisiológicamente tiene la misma descripción que cuando nos damos una ducha de agua fría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contrae la musculatura, se dilatan las pupilas para tener más campo visual, ¿cierto? Levantamos los hombros para generar una especie de coraza y así distintas sintomatologías asociadas al miedo. Entonces, ¿qué hicieron en esta escena que ella está en la ducha? A la actriz, cuando fue a grabar la escena, le lanzaron agua fría de la ducha. Entonces, aparece y ella fisiológicamente sintió lo mismo que el miedo, ¿ya? Construyó la emoción. Y luego, cuando ya
interpretó que era miedo, entonces actuó el miedo y se construyó el miedo, y están de la mano, ¿ya? Pero como están de la mano, entonces yo tengo que tomar los síntomas corporales como parte de los indicadores para poder trabajar en psicología, ¿ya? Entonces el cuerpo es fundamental para la comprensión de la mente. Eso es lo que dice William James. Stanley Hall, que también fue un psicólogo funcionalista, señala, esto se lo voy a leer textual. Él dice, necesitamos una psicología útil. Esto es eficaz para pensar, vivir y trabajar. Y aunque los pensamientos de Wundt se cultivan hoy con tanto éxito en los huertos académicos, nunca podrán adaptarse aquí porque son contrarios al espíritu y temperamento americanos, ¿ya? Entonces ahí también tenemos diferencias teóricas importantes. Un poquito más adelante en la historia y siguiendo, digamos, las propuestas estructuralistas, más o menos en la misma lógica, entonces aparece la Gestalt. ¿Y qué es lo que propone la Gestalt? Dice que la percepción constituye el proceso fundamental de la actividad mental y supone que las demás actividades psicológicas, como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. ¿Se acuerdan cuando yo les puse esa imagen que parecían manchas de colores? ¿Ya? Pero nosotros interpretábamos que era una especie de mar. O habían otras manchas de colores con una forma geométrica y decíamos, bueno, la Gioconda, ¿cierto? O les puse otra imagen donde había un arbolito, pero al mismo tiempo había un león, ¿cierto? Entonces, al final, la percepción es aquello que nosotros integramos en una totalidad, ¿ya? Y esa totalidad, entonces, este todo va a ser la base para los procesos que vienen después. Entonces dice, claro, viene la sensación, que es biológica, pero luego viene la interpretación. Y después de que interpretamos, se activan los otros procesos mentales, como la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, etc. ¿Ya? Por lo tanto, a lo mejor yo puedo interpretar... Imaginemos una persona que estudia los bichitos, no me acuerdo en este momento cómo se llaman, eh, y una persona común y corriente como una, que vea una araña, ¿ya? Veo una araña, ¿cierto? Mi sensación, la observa, recibo las ondas lumínicas, ¿verdad? Hace la transducción, llega a mi cerebro, lo vi. Ahora yo lo interpreto como un peligro, porque no tengo idea si es una araña tigre, si es de rincón o otro tipo de, o una viuda negra, no tengo idea, ¿ya? Por lo tanto, como interpreté una señal de peligro, reacciono como con una señal de peligro, ¿ya? Activo el aprendizaje que yo tengo de cómo se actúa frente a un peligro, me corro, ataco, etcétera, ¿ya? Pero una persona que estudia los insectos, ay, esto no, esto es una araña tigre, no, mira, se pueden tomar. Y no la interpreta como una señal de peligro. Por lo tanto, su conducta posterior va en función de cómo percibió el fenómeno, no solamente relacionado con sus sentidos, ¿ya? Esto es lo que sugiere la Gestalt. Y tiene mucha aceptación las teorías. Entonces, el padre fundador, digamos, fue Wertheimer en Alemania, ¿ya? Y la Gestalt significa forma o totalidad. Entonces, considera que los objetos de la percepción son organizados y significados y se crean a partir de elementos sensoriales, pero que son carentes de significado, estos elementos sensoriales, y después le otorgamos el significado. Y aquí se proponen las leyes de la Gestalt de proximidad, semejanza, continuidad, cierre y pregnancia, ¿ya? Lo van a ver después en el próximo semestre en procesos psicológicos, el proceso de la percepción, ya hay las leyes de la Gestalt. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera letra G, ustedes están viendo físicamente, ¿cierto? Líneas. Pero que lo que nosotros hacemos un cierre, ¿ya? Y en ese cierre leemos una G. En la del lado, ¿cierto? Esa es la ley del cierre. La segunda, son, en estricto rigor, son cuadraditos uno al lado del otro, ¿ya? Pero como están próximos entre sí, los interpretamos como una E. Luego vemos una S, ¿cierto? Que tiene una línea hacia arriba. Entonces, este estímulo nos está sugiriendo un camino, ¿ya? Y nosotros seguimos ese camino, nos da la sensación de que se estira, ¿verdad? Esa es la ley de continuidad. Luego,
hay dos T's que son iguales, ¿cierto? Entonces son la ley de semejanza, las agrupamos. Si nosotros decimos, ¿dónde están las T? Ya, esto es una T, esto es una T, ¿verdad? Y la ley de la pregnancia con la A y la L es que con el mínimo esfuerzo posible ya logro simbolizar. O sea, esa A no tiene la rayita, están juntas, o sea, es básico, súper minimalista, ¿ya? Sin embargo, yo entiendo que es una A y que es una L, ¿ya? Está en un contexto, además, donde me permite interpretarlo. Y así entonces se van desenvolviendo nuestros procesos mentales. Estos marcos teóricos, ¿cierto? Como la etología, el estructuralismo, el funcionalismo y la gestalt, son la base para las distintas corrientes que posteriormente van a devenir en el siglo XX. Entonces aquí yo les puse también una línea del tiempo, ¿ya? Con fechas y con hitos que fueron significativos: la Revolución Francesa en 1789, la publicación del origen de las especies de Darwin, el laboratorio de Wundt en 1879, la publicación de James en 1890, la fundación de la APA en 1892, el lanzamiento de la interpretación de los sueños, ¿ya? Y de Kraepelin, de la manual de psiquiatría, el planteamiento del reflejo condicionado de Pavlov, que realiza con un perrito, en 1905 la escala Simon-Binet para la evaluación intelectual de los niños, en 1910 empieza a emerger la Gestalt en Alemania con Wertheimer, en 1913 nace el conductismo de la mano de Watson, la psicología tal como la del conductista, ¿cierto? En 1926 Piaget empieza a trabajar con el mundo de los niños y a publicar respecto al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. En 1943 surge Maslow con su jerarquía de las necesidades, y el 49 el test de Wechsler, y el 52 el primer DSM. ¿Ya? El año 60 Beck y Ellis, que van a proponer el enfoque cognitivo-conductual. Y de ahí en adelante, a partir del año 80, las publicaciones se volvieron de acceso abierto, por lo tanto ya no era un círculo restringido de personas que podían acceder al conocimiento científico. Por otro lado, más en América Latina, digamos, en 1898 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Buenos Aires, ¿ya? Bastante seguido del laboratorio de Wundt, y en 1905, bien seguido también en Copiapó, en Chile, en la Escuela Normal, ¿ya? Y en el año 47 se funda la primera carrera de psicología en Chile, que es de habla hispana, ¿ya? Y en el año 51 se funda la Sociedad Iberoamericana de Psicología en la Ciudad de México. Y entre los años 50 y 60 hay hartos avances en psicología social, ¿ya? En América Latina. Emerge la psicología social comunitaria, que se funda, digamos, en Estados Unidos, pero también tiene influencias de la psicología de la liberación y que se dio eso en América Latina. Emerge la antipsiquiatría italiana, yo la uní con la etnometodología, ¿ya? Y actualmente, bueno, avances en neurociencia cognitiva, entre otros. Sigamos avanzando entonces, ahora ya podemos llegar a las corrientes de la psicología, ¿ya? Entonces, ¿qué es una corriente? Es una línea teórica, ¿cierto?, que formula un corpus de conocimiento con el cual se describen y explican la concepción de lo que es una persona, de lo que es el conocimiento, de cómo vamos a describir lo que es una experiencia, qué vamos a entender por salud, por enfermedad y entre otras variables propias de un paradigma, ¿ya? Un paradigma tiene la base de características metodológicas, ¿ya? Características ontológicas respecto al ser, características epistemológicas respecto al conocimiento, y para Maritza Montero también tiene un correlato ético y político, ¿ya? Por lo tanto, es una construcción del sentido respecto a la visión de los fenómenos, ¿ya? Y vamos a ver ahora distintas corrientes que por supuesto son también paradigmas de entendimiento de la mente humana. El primero de ellos vamos a ver el conductismo, ¿ya? ¿En qué consiste el conductismo? Entonces, es una corriente, ¿cierto?, que emerge del funcionalismo, y hablamos de James, ¿cierto?, cuyo precursor inicial fue Iván Pavlov, que hizo el experimento con un perro. Entonces lo que él hizo fue que había un perro y él hacía sonar un metrónomo, ¿ya? Que se conoce como lo común es decir que una campana, pero era un metrónomo, que se utiliza en música. Tac, 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 tac,
tac, tac, tac, tac, tac, para ir viendo el ritmo, ¿ya? Bueno, entonces él activaba un metrónomo al momento que le daba al perro la comida. Por lo tanto, el perro salivaba porque veía comida, ¿ya? Y comía. Posteriormente, luego de haber hecho eso bastante tiempo, entonces a cierta hora él activaba el metrónomo, pero no le daba comida. Y comprobó que el perro salivaba igual. Por lo tanto, asoció su respuesta de salivación a un estímulo incondicionado que se llama, que es este metrónomo, este sonido, ¿ya? Esta asociación de conductas viene a sostener que en el fondo las personas aprendemos a partir de asociaciones, ¿ya? De conductas y luego de reforzamientos de ciertas conductas, ¿ya? Entonces basa su estudio en la conducta propiamente tal, ¿ya? Observada como respuesta predecible ante la experiencia. Sostiene que los seres humanos en todas las edades aprenden acerca del mundo de la misma manera que lo hacen otros organismos al reaccionar a condiciones ambientales. Entonces ellos no aceptan hasta ese momento que hay influencia genética, sino que en el fondo todo se aprende desde el momento de nacer en adelante, ¿ya? A partir de estímulos que consideran placenteros, dolorosos o amenazantes, ¿ya? La investigación conductual se va a centrar en el aprendizaje asociativo, en el que se forma una conexión mental entre dos eventos, y aquí son los principales: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y ahí hay una foto de John Watson, ¿ya? ¿Y qué es lo que realiza John Watson? Una de sus investigaciones es el experimento con el pequeño Albert. ¿Qué es lo que hizo con este niño? Al pequeño Albert lo asustaba con una persona que tenía una máscara blanca, y finalmente este niño terminó asociando todo lo que era como de algodón blanco al miedo. Entonces después que veía un conejo, una barba viejo pascuero, etc., lloraba, ¿ya? Porque extendió la asociación que él hizo a otros estímulos. Por lo tanto, ellos decían, las personas nacemos como una tabula rasa en blanco y de ahí en adelante nos formamos como personas, ¿ya? Entonces los autores principales son Pavlov, Watson, Skinner. Otra corriente, que es la siguiente, es el psicoanálisis. Entonces el psicoanálisis consiste en una teoría, ¿cierto?, que propone que existen espacios en la mente, ¿ya? Y hay espacios de los cuales nosotros podemos ser conscientes, pero hay otros espacios que no están al acceso de nuestra conciencia. Entonces la primera teoría de Freud habla de estos tres espacios mentales, que son la consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿ya? Posteriormente, una segunda teoría va a hablar del yo, el ello y el superyo. Todo esto lo vamos a ver después con más detenimiento, ¿ya? Entonces él dice, hay elementos de la mente que la persona no es capaz de ver en sí misma. Por lo tanto, la psicoterapia consiste justamente en que la persona pueda sacar del inconsciente estos traumas que tiene desde su primera infancia a la conciencia, ¿ya? Hacerlos conscientes, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? A través del mecanismo de la asociación libre y de la interpretación de los sueños, porque en los sueños emerge el inconsciente. Por lo tanto, los sueños son fundamentales para entender realmente cuáles son las preocupaciones que aquejan a una persona. ¿Cómo emerge el inconsciente? A través de los actos erróneos. Por ejemplo, si usted se le queda, no sé, fue a la casa de su polola o de su pololo, ¿ya? Y se le quedó la billetera en la casa. Entonces eso tiene una interpretación, ¿ya? A lo mejor no se quería ir de ese lugar. ¿Ya? Entonces es un error de la conducta, es un error inconsciente, pero no está exento de un mensaje, porque es un símbolo, ¿ya? Que puede ser interpretado por el psicoanalista. Por lo tanto, el psicoanalista supone aquí una posición de poder en el que en el fondo puede ver este inconsciente y ayudarle a la persona a que emerjan estos contenidos inconscientes, ¿ya? También Freud propone una teoría del desarrollo psicosexual, ya su teoría está muy ligada del desarrollo sexual en general y considera que las tendencias sexuales son parte de la supervivencia, entonces que nos vamos desarrollando nuestra personalidad también a partir de las relaciones que establecemos con nuestros primeros cuidadores, nuestro padre, nuestra madre, y habla del complejo de Edipo, entre otras propuestas, ¿ya?
los principales autores son Freud, por supuesto, Bowlby también era psicoanalista, lo mezcló, ¿cierto?, con la etología, como veíamos. Carl Jung, que también después se va hacia el humanismo, pero proviene de la psicología psicoanalítica. Jacques Lacan, Melanie Klein, Erik Erikson, que propone una teoría del desarrollo también. Uno de los dichos más importantes de Freud es el siguiente, se lo voy a leer. El psicoanálisis, que es muy interesante. El psicoanálisis representa el tercer gran golpe a la autoestima del género humano. El primero fue la demostración de Copérnico de que el ser humano no era el centro del universo. El segundo, la demostración de Darwin de que el ser humano era un animal, que como los demás formaba parte de la naturaleza. Freud aseguraba que el tercer golpe arrestado a la autoestima del hombre, ¿cierto?, a la humanidad, era su propia demostración de que el yo humano no es el amo y señor de su propia casa, o sea, de su mente, ¿ya? Es decir, yo estoy viviendo y creo que conozco lo que pasa al interior de mí, pero al final hay contenidos que ni siquiera yo, dueña de mi yo, no soy capaz de ver, ¿ya? Entonces, es interesante la propuesta del psicoanálisis también. Otra corriente es el enfoque sistémico, que es más reciente, ¿ya? Porque emerge con la teoría de sistemas del año 1940. ¿Y qué propone? Dice que los organismos somos partes de sistemas, y de microsistemas, macrosistemas, y así nos vamos conformando, y que estamos siempre en interacción. Por lo tanto, los problemas que le aquejan a la persona están vinculados con el entorno que la rodea. Y en tanto cambia un aspecto del sistema, entonces va a cambiar todo el sistema, ¿ya? Y la teoría de sistemas inicia su trabajo en la comunicación, en los axiomas de la comunicación, que es interacción interpersonal, ¿cierto? Pero posteriormente se dedica a trabajar de lleno en las familias, ¿ya? Entonces el enfoque sistémico actualmente se dedica principalmente a trabajar con el sistema familiar, ¿ya? Cada organismo biológico se desarrolla dentro de un contexto de sistemas ecológicos que sustentan o sofocan su crecimiento, ¿ya? Hoy se enfoca la terapia familiar y la influencia mutua de las partes en la construcción de los problemas, ya que abordan también las teorías de la comunicación. Y aquí hay más autores, ¿cierto?, de los que se conoce, son más recientes, como Van Bertalanffy, Paul Václavic, que propone los axiomas de la comunicación, Beavin, Jay Haley, Salvador Minujín, Mara Selvini, Palazzoli, Matteo Selvini, Boscolo, Don Jackson, Gregory Bateson, que era antropólogo, Steve de Chasser, que ya terminan hablando de la psicoterapia breve centrada en las soluciones, ¿ya? Entonces aquí esto también lo vamos a ir viendo. Otra corriente también que emerge a mediados del siglo pasado, ¿cierto?, en los años 50 aproximadamente, es la corriente humanista, ¿ya? La corriente humanista toma su base de la fenomenología y el existencialismo. Entonces, ¿qué propone? Primero, la fenomenología dice lo que percibimos como real es la realidad última, ¿ya? Para la segunda, para el existencialismo, ¿cierto?, va a buscar entonces el sentido de la existencia, el entendimiento de la realidad mediante la experiencia inmediata de la existencia. Por tanto, es reflexiva gracias a la conciencia y es dinámica. Entonces,